cámara está ahí. Bueno, estamos listos. Una disculpa por el pequeño receso. Y ahora tenemos aquí a nuestro colega Gustavo, que nos va a hablar de agujeros negros, modelado de agujeros negros y eclipses. Entonces, cuando esté listo, bienvenido a la UAM. Es tuyo. Bueno, hola, muchas gracias. Pues yo les voy a hablar sobre el modelado matemático de eclipses de agujeros negros. Y para esto primero les voy a contar que estoy trabajando con el doctor Sergio Mendoza Ramos del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y esto es parte de mi proyecto de tesis de doctorado. Y, y bueno, primero, ¿qué es un eclipse? Bueno, tenemos un objeto que está emitiendo radiación, está emitiendo flujo luminoso. Y entre nosotros y este objeto se interpone otro objeto. Por ejemplo, en un eclipse solar tenemos el Sol y la Luna, ¿no? Que se interpone entre nosotros y el Sol. Ok, entonces lo que podemos analizar en este fenómeno como un eclipse de Sol, por ejemplo, en una serie de tiempo, es conforme va avanzando el tiempo, cómo va cambiando el flujo o la luminosidad. Por ejemplo, el video. Exo. Exo. Por ejemplo, lo que les digo es, si tenemos la serie de tiempo, lo que vemos que es cuando se interpone, eh, por ejemplo, un planeta entre nosotros y un astro, lo que estamos midiendo es el flujo o la luminosidad. Estamos viendo cómo, en este caso, hay un decremento del flujo o del brillo. Dependiendo del tamaño del objeto que se interpone entre nosotros y el objeto emisor, pues vamos a tener menor o mayor cambio en el flujo. Ok, seguimos con la presentación. Este es otro eclipse, un eclipse de tránsito. Por ejemplo, este es entre U3 Titania, eclipsado por U2 Umbriel en diciembre del 2007, y este fue registrado por el Very Large Telescope del European Southern Observatory en España. Y lo que vemos del lado derecho es una fotografía de este objeto que está emitiendo en infrarrojo y está siendo eclipsado por el objeto secundario que es U3 Titania. Y lo que tenemos del lado derecho es cómo va cambiando el flujo, cómo lo registraron y cómo tenemos esa bajada de luminosidad en el infrarrojo. Aquí tenemos otro ejemplo, pero aquí ya estamos hablando de un lente gravitacional, eh, el cual tenemos un astro también y tenemos una enana blanca, y su masa es lo suficiente para crear un lente gravitacional alrededor, pero a diferencia de los dos ejemplos anteriores, lo que tenemos es una magnificación del flujo. Como vemos del lado izquierdo tenemos una imagen, ahorita les paso la simulación que hizo el equipo de Cruz, y del lado derecho lo que tenemos es cómo cambia la serie de tiempo o las curvas de luz, como se dice en astronomía. Podemos ponerla. Es, un, es una enana blanca la que está eclipsando, y el primario es una estrella, no recuerdo el nombre de la estrella. COI 3278. La animación. Es- Tenemos aquí la enana blanca. Esta es una simulación numérica que hizo el equipo. Y vemos cómo deforma el espacio-tiempo a su alrededor. De modo que lo que tenemos es el flujo que viene de la fuente primaria, está siendo deflectada hacia nosotros, de modo que en la serie de tiempo lo que tenemos es ya no una baja en la luminosidad, sino un incremento en la luminosidad. Esto lo vamos a ir viendo con más detalle. Entonces lo que tenemos en el caso de un eclipse normal, como en la figura de arriba, tenemos una fuente luminosa
que está siendo eclipsada, y lo que tenemos nosotros como lo que son los observatorios, los satelitales o los terrestres, lo que vamos, lo que vamos registrando es el flujo en función del tiempo. Entonces, como les decía, baja el flujo y tenemos una especie como de sonrisa. Y en el caso de un objeto que ya conlleva un lente gravitacional, lo que tenemos es un aumento en la luminosidad. Lo que vemos en el plot de abajo es precisamente cómo, conforme se va eclipsando el objeto con un lente gravitacional, lo que va ocurriendo es una subida en el flujo. Eso se puede ver en el trabajo, por ejemplo, de Narayam and Battermal, este es de 1996. Y un lente gravitacional, pues, en palabras llanas, tenemos una masa lo suficientemente compacta o fuerte, de modo que si tenemos un objeto como un cuásar detrás de él y entre nosotros, en este plano que les pongo es una galaxia, lo que tenemos es la deflexión de la luz. En algunos casos se forma todo un anillo, que es el anillo de Einstein, pero también podemos tener el objeto que está detrás multiplicado unas 4 veces, como es el caso de la cruz de Einstein. Este es muy famoso, pero también tenemos el anillo de Einstein, que es este. Ahora, un agujero negro estelar, por ejemplo, en una estrella como la de nosotros, como la del Sol, lo que tenemos es, para que este esté funcionando, entre comillas, tenemos un equilibrio hidrostático, tenemos la presión de radiación que está empujando hacia afuera y la presión de gravitación, la gravitacional que está empujando hacia adentro. El equilibrio hidrostático se da pues, cuando estas dos fuerzas son similares y tenemos la combustión del hidrógeno y del helio, pero cuando la masa es muchísimo más grande, por ejemplo unas 30 masas solares, y cuando se va quemando el hidrógeno y va pasando al helio y se va acabando el combustible, lo que va a ocurrir es que la fuerza de gravedad va a ganar al final de la evolución de la estrella y se va a compactar en un agujero negro. Un poquito de cómo funciona esto en términos ya de la relatividad general. Tenemos la métrica del tensor representada por esta G, y tenemos el intervalo cuatridimensional aquí, que se puede expresar también de esta manera en este segundo renglón. Y reacomodando los componentes, tenemos esta ecuación 1, que Landau-Lifshitz nombran a esta sumando de acá como dl, siendo L la longitud de arco euclidiana. Esto para poder caracterizar cómo va a ser la trayectoria de los haces de luz en una simetría esférica en un agujero negro de Schwarzschild. Como les decía, tenemos este componente, que es este de aquí, y este paréntesis lo podemos renombrar como un tensor de métrica espacial, 3 espacial, y reescribiendo, pues este paréntesis es esto que les digo que está acá. Y ahora reescribiendo el intervalo 1, o sea, nuestro intervalo invariante, podemos obtener esta ecuación. Refactorizando para separar el dl, tenemos la expresión 4 y podemos renombrar a un vector tangente EI como dx de L. Va a ser un vector tangente precisamente por las trayectorias. Ahora sabemos que el índice de defracción, de refracción es la velocidad de la luz entre la velocidad del medio, que es n, y siguiendo las ecuaciones anteriores, esta del corchete, pues tenemos este corchete cuadrado. Ajá. Ahora, pues, si ustedes recuerdan, el principio de Fermat dice que el tiempo que recorre la luz entre un punto y otro es un maximal o un minimal. Esto es decir, podemos tener la variación del camino recorrido
Y si lo calculamos a 0, el minimal, lo que vamos a tener es esta integral. Ahora, podemos reescribir esto en términos del espacio-tiempo y obtenemos esta ecuación, la ecuación 11, que se puede ver con detalle en la tesis de Milton Santibáñez, que es un miembro de nosotros del equipo de gravitación y astrofísica relativista, que trabaja también con nosotros junto con el doctor Sergio Mendoza. Y lo que tenemos son 3 ecuaciones diferenciales acopladas que vamos a reescribir en términos de una simetría esférica, que es r teta y phi, para luego poderlas resolver de manera numérica con un método de Euler. Entonces, con esto hacemos una simulación numérica donde ahora tenemos una fuente de luz acromática, es decir, emite en todas las frecuencias, desde las más bajas hasta las más altas, y entre nosotros y el objeto, lo que vamos a hacer ahorita es, en la animación, en la simulación, es va a circular un agujero negro de unas 5 masas, 5 radios de Schwarzschild, y este objeto, que es a un radio de Schwarzschild, la animación, por favor. Entonces, con toda la matemática que les expuse, construimos esta simulación numérica, y lo que estamos viendo en la esquina superior izquierda es el plot del flujo que estamos recibiendo en este visor y cómo va cambiando. Y fíjense que ahorita del lado derecho, lo que se va a ir acercando es un agujero negro, el anillo de Einstein, y baja la luminosidad. Fíjense que si recuerdan los plots anteriores, tenemos también una parte de silencio, luego sube otra vez el flujo y luego baja. Creo que sigue. No sé si. ¿Sí? Pues regresa los clips para volverlo a apreciar. Entonces, les digo, tenemos una fuente luminosa y estamos registrando el flujo en el tiempo. Estamos registrando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y viene el agujero negro que se interpone entre nosotros y esta fuente. De modo que tenemos una magnificación del flujo de la luminosidad. Por cierto, si se escucha el sonido, también estuvimos haciendo sonificación de datos, porque los datos que hemos estado bajando de algunos observatorios los hemos estado convirtiendo en sonido, porque un proyecto paralelo que estamos trabajando con Sergio Mendoza es sobre la accesibilidad de esta ciencia, ya no a partir de la vista, sino a partir del oído. Entonces queremos explorar con gente que es débil visual, que nos pueda ayudar a poder reconocer patrones con el sonido de los observatorios. Podemos... ¿Cómo eligieron la distancia que se encuentra el agujero negro de la estrella? Más o menos de qué orden es en comparación con el radio del Hubble. ¿Los agujeros negros está muy lejano o si hay una distancia como intermedia? Sí está a 100 radios de Schwarzschild. 100, sí, para que pudiera verse también el efecto, porque también si está... con eso me imagino para que pudieran un eclipse. Sí, sí, sí. Y sobre todo para poder registrar en el plot el cambio de flujo. Entonces, la manera en que se han modelado hasta el 2015 este tipo de eclipses eran con sinusoidales. En la parte de arriba tenemos una sinusoidal que es, y la expresión que la describe es la de la derecha, en donde tenemos la fase, la fracción eclipsada, tenemos el tiempo, pero como ustedes acaban de ver en las gráficas que les he presentado, no es una sinusoidal, sino que es un silencio, y luego viene la magnificación, y luego otra vez es silencio. Nosotros nuestra propuesta es lo de abajo, que es la función elíptica de Jacobi y la función Heaviside, es una combinación de ambas.
en el segundo plot lo que tenemos es precisamente cómo va cambiando el módulo de la función elíptica de Jacobi M a 0.999. Y fíjense que viene la oscilación cortita y luego otra vez, cortita, luego otra vez. Fuimos cambiando y ajustando parámetros hasta obtener la última, el último renglón, que es precisamente una subida que nosotros le decimos la magnificación, luego el silencio. Y con esto tenemos la expresión, la ecuación 15, que la K es la integral elíptica completa de Jacobi de primera especie. Tenemos el módulo de Jacobi y tenemos la función Heaviside. Ese es nuestro modelo para eclipses. Y bueno, en la ecuación dice lo que tenemos es precisamente la integral elíptica completa de Jacobi. El módulo varía de 0 a 1. Y con esto construimos un software que se llama Aztecas Eclipse, en el cual pues el resultado limpio es la primera gráfica, que cuando es limpio se dice que son señales cafés o brownianas, pero cuando tienen un poco de ruido, o cuando tenemos ruido completamente, se dice que tenemos ruido blanco. Si tú combinas el ruido café con el ruido blanco, lo que tienes es un ruido rosa. Esto es de análisis de señales. Pero ¿por qué es importante encontrar los ruidos rosas? Porque lo que nos dice el ruido rosa es que tenemos una oscilación bien marcada, pero con azar. Como pueden ver en la de abajo, pues no se ve para nada, en la última, en la tercera, no se ve para nada que haya ahí una oscilación. Sin embargo, pues yo les garantizo que yo la construí a partir de las primeras dos. Es la browniana con el ruido. ¿Y por qué les digo esto? Porque la tercera es precisamente lo que nosotros observamos en los observatorios. Vemos señales que en principio no parece que tienen algo. Y entonces nos hemos dedicado a estudiar estos objetos que se llaman blazares, que son unos objetos extragalácticos. Están a megaparsecs de distancia. Y los blazares son núcleos activos de galaxias. Es decir, es una galaxia que hospeda en el centro una máquina central activa que se compone por un agujero negro que mide más o menos 0.5 parsecs. Tiene un disco de acreción. El disco de acreción es el que alimenta el agujero negro. Y este agujero negro, el disco de acreción, en los límites del agujero negro, los campos magnéticos se forman ciertas helicoides que generan 2 jets de kiloparsecs de distancias. Y además tenemos un toroide alrededor de la máquina central que está compuesto de polvo y gas. Y los blazares esta es una representación artística de Auret Simonet, de Sonoma State University. Los blazares, la característica que tienen es que ese jet que se ve de manera diagonal, ese jet está apuntando hacia la Tierra, en un ángulo más o menos de 10 grados. Entonces, como está apuntando hacia la Tierra a un ángulo de 10 grados, tenemos luminosidad que viene hacia acá, hacia la Tierra. Y el objeto que hemos estado estudiando con atención es Markarian 501. Tenemos una lista bastante larga de unos 10 blazares más o menos, pero les voy a platicar de este porque es el que modelamos con todo lo que les he estado platicando. Markarian 501 está a una distancia de 140 megaparsecs de distancia y la imagen que tenemos ahí es del Sloan Digital Sky Survey. Y aquí tenemos las series de tiempo en 4 frecuencias de Markarian 501. La tenemos en radio, en óptico, en rayos X y rayos gamma. Tenemos desde las bajas frecuencias hasta las altas frecuencias. La de radio, esta es una serie de tiempo que se tomó desde el Caltech. El óptico es de una serie de tiempo que tenemos de 23 años, que viene de una base de datos de aficionados. Rayos X y rayos gamma son 2 observatorios de la NASA. Y todos estos son datos abiertos que hemos estado bajando y procesando para obtener las series de tiempo. Tenemos tanto en rayos X como rayos gamma 12 años.
¿cuánto les dije? 400 megaparsecs, creo. Y con las series de tiempo empezamos a buscar periodicidades. Aquí buscamos con 3 algoritmos que se llaman ROPER, que está basado en estadística robusta, LOMSCARL, que es un software bastante famoso en astroestadística para encontrar periodicidades, y una función ventana, que fue un trabajo que desarrolló Dawson and Fabrici en 2010 y que nosotros simplemente programamos en C. Lo que encontramos en radio, por ejemplo, para la frecuencia del radio, tenemos aquí el color lila y color verde, que para color lila, ROPER nos estaba diciendo que son 228 días y LOMSCARL también 228 días en la frecuencia del radio. Y con la función ventana, 230 días. Tengo que decir que la función ventana es muy importante porque es la que nos ayuda a dejar de lado los falsos positivos. Es una transformada de Fourier sobre la dimensión del tiempo. Y entonces cuando tenemos una periodicidad en el tiempo, pues esa generalmente se descarta porque es un espurio. Entonces, por eso tenemos aquí los 2 picos que nos dice ROPER y LOMSCARL, y tenemos una función ventana que nos dice este es un positivo real. En el caso del óptico, pues encontramos que la periodicidad estaba a 228 días, en el caso ROPER, 225 en LOMSCARL y la función ventana en 228. Ya eso sonaba interesante, o sea, tener una misma periodicidad en 2 frecuencias por 2 observatorios distintos que estuvieran dando lo mismo, pues ya daba algo de qué sospechar. Y lo interesante todavía fue que en rayos X como en rayos gamma, la periodicidad se estaba repitiendo también en 223 días, 224, y en caso de rayos gamma igual, 237, 240. Aquí se dispara un poco, pero fíjense que revisando las series de tiempo de rayos gamma, tenemos unas barras de error bastante grandes. Pero con todo y eso y las barras de error, pues no está tan alejada la periodicidad en días con respecto a radio óptico y rayos X. Usamos otras herramientas estadísticas como un análisis de varianza, tomando el primer armónico, box least squares y la transformada de Fourier, y todas nos dieron en una proximidad entre 227 y 229 días. Y con la función elíptica de Jacobi que les presenté, el software que hicimos, que le metimos ruido rosa, ruido blanco para que nos diera ruido rosa, construimos un Monte Carlo y le pasamos todas las series de tiempo. Y lo que encontramos es que la periodicidad, el periodo total es de 229 días, con 83 días de la zona de eclipse, es decir, el enhancement, la magnificación, y la no eclipsada de 145 días, es decir, la parte de silencio. Y las conclusiones de todo este trabajo es que los métodos usados, los métodos estadísticos en todas las frecuencias, dan con la misma periodicidad como acaban de ver, que es 229.05, ese es el periodo que nosotros encontramos ya con el Monte Carlo y con el ajuste con las funciones elípticas de Jacobi. Y una tercera conclusión es que el interim del eclipse, es decir, la parte de la magnificación es de 83.65 días y la no eclipsada de 145. Las simulaciones numéricas nos dicen, fueron muy buenas para explicar la periodicidad del eclipse y las zonas eclipsadas y no eclipsadas. Con esa periodicidad, y nosotros sabiendo que Markarian 501 tiene un agujero negro de 10 a la 9 masas solares, eso sí está documentado, y con esa periodicidad, nosotros hacemos el cálculo que el radio gravitacional de Markarian 501 es de 20 unidades astronómicas. El radio gravitacional del primario de Markarian 501, del agujero negro central. Y el radio de la órbita, ya con lo que nosotros sabemos, con lo que ya calculamos con el Monte Carlo, es que el agujero negro, el radio gravitacional del agujero negro secundario está a 10 radios gravitacionales del primario, y por lo tanto la velocidad orbital del agujero negro secundario está yendo a 0.3 la velocidad de la luz, es decir, a 3 por 10 a la 6 kilómetros por hora. Es la velocidad del agujero negro secundario.
Y el brillo o la magnificación de la radiación está subiendo en 10%, es decir, que cuando lo está eclipsando, 10% sube la magnificación. Y por lo tanto, nosotros proponemos que Markarian 501 es un buen candidato para ser propuesto como un agujero negro binario supermasivo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. ¿Hay preguntas en la sala o en Zoom? Yo tengo varias. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. Ah, Me preguntaba, o sea, sé que ustedes también trabajan en cosas de gravedad modificada y me preguntaba si han tenido algún tipo de análisis para tratar de ver cuál sería la firma sobre la magnificación de un agujero negro en el framework bueno, dentro de gravedad modificada con respecto a uno normal de relatividad general. O sea, seguro se podrá poner, ¿no? Como para tener una predicción sobre esta cosa que se hace más alta, como el incremento en la luminosidad, si es mayor, menor, o digamos, no sé, un análisis de ese tipo para diferentes tipos de gravedad modificada. Sí, yo en concreto no he trabajado en esto en particular de lo que mencionas, pero sí una compañera de nosotros, también del grupo, Saraí, y también me parece que otra compañera, Roslyn, han estado más sobre ese tema. Ok, y todavía no tienen resultados, ¿no sabes? No, no lo sé. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta en el Zoom? Bueno, mientras se animan. Mencionaste que se llama Mark, ¿verdad? ¿Está a 10 grados? ¿Marcarán 501? Ajá. Ujú. Está a 10 grados, entonces nos llega más o menos de ladito, digamos, ¿no? El jet. El jet. ¿Qué tan importante es ese ángulo en la precisión de tu serie de tiempo y de todas las mediciones que hacen? ¿Cuál sería el ángulo, digamos, óptimo que se pudiera observar en esa inclinación para que pudieras decir, este sí es un sistema binario supermasivo, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que Teóricamente hablando, ¿verdad? Si no se ha observado, ¿no? sí, o sea, hay Gracias. un blazar muy estudiado también que se llama OJ287, que lo que está ocurriendo es que el agujero negro secundario está emitiendo también una llamarada y parece que es precisamente porque golpea el disco de acreción. Entonces, si hay blazares como este, que suponemos que el jet está apuntando eh, con una diferencia todavía menor que con la de OJ87 hacia nosotros. Al estar circulando el agujero negro secundario, pues obviamente no se interpone directamente entre nosotros y él, sino que está de ladito. Y ese estar de ladito, al estar circulando, es lo que produce esa magnificación. Ujú. O sea, si apunta directamente hacia nosotros, la magnificación es distinta a que si está un poquito más levantado el jet. Sí, sí, sí. Que se pueda, sobre todo para poder registrar con muchísimo más detalle la zona de silencio. Ujú. Porque si no, de otra manera está tapando directamente. Sí, de hecho, estos objetos antes se conocían como cuasares. Bueno, a todos. Y es algo así como cuasiestelar. Ya después se hizo una clasificación y uno de esos, el que apunta directamente hacia nosotros, es el blazar. Y sí depende de su orientación. Si son cuasares, si son blazares, si son eh, de otras especies. ¿Puedo poner otra vez la animación que hiciste con audio y todo? Sí. A ver si se puede escuchar.
¿Ese sonido representa algo? Sí, o sea, si no estuviéramos viendo la imagen, si no estuviéramos viendo la imagen, eh, esta, eh, el flujo que estamos de cada uno de los frames, lo que hicimos es ponerle una escala de do 6 creo, y entonces pues sí, el sonido más agudo representa lo más brillante. Entonces, la idea es que si tú no vieras la imagen, tú pudieras reconocer que hay una subida de tono y que tiene aparte cierta periodicidad. Eh, es simplemente eso. Lo que hicimos después es con los datos reales de los observatorios. Eso te iba a preguntar. Los datos reales de los observatorios hacer lo mismo. Entonces tenemos series de tiempo donde puedes estar escuchando cada una de las frecuencias, e irlas apagando una a una, o dejar, por ejemplo, solo gamma o solo óptico, y estar escuchando. Pero lo que yo puedo decir hasta el momento es que, pues como no tengo un oído tan desarrollado, no puedo saber si hay una periodicidad Es más, cuando les puse la función elíptica de Jacobi con ruido, tampoco a puro ojo se ve que hay una periodicidad, se ve ahí todo un relajo, ¿no? Yo sé que hay una periodicidad porque yo programé eso Te fría. Ajá, y yo sé que ahí está metida. Pero si lo ves a ojo no lo distingues. Lo mismo es con el sonido. El que tengo en el sitio web, que luego les comparto, si lo escuchas, yo, por ejemplo, que no tengo esa expertise, no puedo distinguir. Escucho mucho ruido. Pero tal vez alguien que sí tiene más sensibilidad en el oído, porque tal vez su debilidad visual le ha ayudado a tener esto más agudo, pueda distinguir una periodicidad ahí asociada. Puedes utilizar inteligencia artificial, ¿no? Para separar los sonidos como lo hacen en las canciones, ¿no? Sí, Como hicieron con los Beatles, por ejemplo. sí, las ondas gravitacionales es un poco eso, ¿no? Tienen muchísimo ruido y estos audífonos que aíslan el ruido, pues son un resultado de aplicar esta tecnología hacia las ondas gravitacionales en el día a día, ¿no? Luisa, Sí, tengo otra pregunta. ¿Cómo hacen cuando hacen el análisis de esta señal dentro de todo ese ruido? Se usan diferentes tipos de funciones que finalmente son periódicas, ¿no? Porque justamente es el chiste dentro del análisis. Y me imagino que, o sea, justo lo mencionabas, ¿no? Que hay cierta periodicidad subyacente debido a las funciones propias que se usan en los métodos. ¿Cómo distingues esa periodicidad de una periodicidad real? Bueno, los métodos que puse, los métodos estadísticos, Roper, Lomsdale, tal vez me faltó decirlo, estos métodos no son para nada lo que nos dice que efectivamente existe una periodicidad. Estos métodos lo que nos dice es que parece que haya una periodicidad, porque pues hay ruidos, los datos astronómicos tienen bastantes gaps. Por ejemplo, en los que les enseñé rayos X hay gaps de varios días. Entonces los periodogramas solamente nos ayudan como a sospechar. Y esa sospecha nos llevó o sea, como a lo que nosotros confiamos más, es ya a generar un Monte Carlo. Y lo hicimos con el ajuste precisamente de las funciones elípticas de Jacobi. Pero efectivamente, por todo lo que dices, que pues sí son ya funciones periódicas y se tienden a repetir una y otra vez hasta que va ajustar, hasta que va encontrando puntos en común en las series, el periodograma te dice, ay, pues aquí yo encontré esto. Pero ojo, los periodogramas nunca van a ser como lo más confiable, porque los periodogramas pues solamente te indican que ahí encontró algo. Realmente si existe o no, eso ya corresponde como a un análisis más profundo, como es lo que nosotros hicimos, primero generar una función y luego pues con esa hacer un método de Monte Carlo. Mm. Y ya con ese método, al menos un número P le podrás asociar o algo así, ¿no? Sí, también los periodogramas, pero sí, los periodogramas no son... mi consejo es no confiar 100%. O Ok, sea, claro, ayuda a sospechar que hay algo ahí interesante. claro.
Claro, gracias. Y bueno, nada más un comentario en el sitio web del Albert Einstein, del Max Planck. ¿Sí? Es, el grupo de ondas gravitacionales justo tiene una página de divulgación donde justo ponen las ondas gravitacionales con esa señal, con el ruido y con el sonido, ¿no? Entonces también están esos ejercicios vas marcando, ¿no? Hasta qué punto eres capaz de notar en tu oído que encontraste que había una señal escondida. Está muy interesante. Me imagino que es algo similar también lo que están pensando. Sí, ese lado de divulgación es muy bonito y es muy atractivo, pero además nosotros de esa línea nos interesa también poder Ciencia, claro, sí, acercar la ciencia precisamente a estas personas que no pueden ver las series de tiempo, por pero tienen supuesto. lo experimentado y que pues a lo mejor ahí hay algo que nos puedan decir, ¿no? A partir del oído. Ujú. Muchas gracias, Gustavo. No, ¿de qué? A ti. ¿Más preguntas? Pedro. En dónde está ubicado el objeto este que proponen como sistema binario supermasivo? Está en la constelación del Lagarto. Que sí, sí, todo es local, sí. Sí, los blazares que estuve estudiando se encuentran en esa constelación, en la del Lagarto. Y todos tienen nombres de catálogos, ¿no? O sea, Markarian 501, Markarian fue una persona, pero está el NGC, que es el National General Catálogo, y así. Y la particularidad de los objetos que estudié es que son blazares, precisamente por el jet que está más o menos apuntando hacia nosotros. Porque eso nos ayuda a saber si hay una magnificación o no. Porque si el jet está eh, en 90 grados, o sea, no apuntando hacia acá, sino así, pues hay una nube de toro que no nos deja ver hacia el centro. eh, no podemos ver y la luminosidad es distinta, está hacia otra dirección. Ya. Ya han, con este recurso que hicieron del sonido para dar como este ejemplo a personas con deficiencias visuales, ¿ya lo han como ejecutado? Y si ya ha sido así, ¿cómo ha sido la recepción? No, lo que hemos hecho hasta ahorita es generar los recursos, porque eh, para llevarlo a personas débiles visuales, necesitamos tener como pues unas preguntas bien pensadas, eh, como por ejemplo si encuentran periodicidades, cada cuándo, y además cómo saber cada cuándo es, o sea, si es cada segundo, cada 2 segundos, cada cuándo lo encuentran. Esa es la siguiente etapa que estamos pensando, como en un tipo cuestionario. Y a lo mejor para esto nos vamos a tener que juntar con un equipo pues, multidisciplinario, porque lo que te estoy diciendo ahorita es algo que hemos pensado, pero un equipo que ya ha trabajado con este tipo de personas seguramente nos puede ayudar a generar las preguntas correctas y los modos correctos para poder hacer este análisis. Ya, lo preguntaba porque, bueno, aquí en la UAM tenemos más o menos un proyecto enfocado a comunicación pública de la ciencia desde una perspectiva de inclusión, pensando en lo del eclipse. Y teníamos la idea de hacer algo similar, pero también como integrar otros sonidos propios del espacio donde ocurre un eclipse. Por ejemplo, lo de las aves, el sonido de las aves yéndose a dormir, por así decirlo, y luego cómo regresan. O sea, en las pocas entrevistas que hemos tenido con personas con esta debilidad visual, parece que ellos sí son sensibles, no sé si a la periodicidad, porque eso no lo tenía, no estaba al tanto de eso, pero sí de sonidos que hay como en el exterior que denotan que está ocurriendo algo o que son señales para ellos de que algo está pasando. Entonces, a lo mejor en ese sentido sería como interesante involucrar, sí, ese sonido, pero
como a forma de orquesta, integrarle como otros sonidos de lo que pasa alrededor. Sí, pues me parece interesante lo que dices. Yo creo que sí es una periodicidad, por ejemplo, esto de las aves, o sea, hay sonido y luego no hay sonido, y se parece mucho a un eclipse, ¿no? Solo que acá los periodos son muchísimo más cortos y más bien también la intensidad, el agudo te dice si alcanzó un máximo o un mínimo. Eh, si luego me dices cómo contactar a estas personas con las que trabajas. ¿Son de YouTube? Ah, ok. Esas personas están aquí. ¿Más preguntas? Si no, pues agradecemos a Gustavo. Y la siguiente sesión, que empieza la sesión de divulgación, comenzamos a las 4:30. Y por supuesto, los que nos están acompañando aquí en la universidad, recuerden que a las 7 de la noche nos vamos a clausurar el evento de Mr. Brew, donde espero que Gustavo nos acompañe. Yo también. Y los que nos estén siguiendo, que se quieran lanzar para el norte de la ciudad, pues nos vemos en Mr. Brew al rato y continuamos la discusión, quizás mucho más relajado, y habrá otras cosas, concursos, premios. No habrá observación porque parece que está muy nublado. Entonces, bueno, iris what it is. Muchas gracias, Gustavo.